En este vídeo te voy a enseñar cómo corrijo semanalmente los essays de mis alumnos. Así verás que no basta con escribir bien, hay que cumplir los 4 criterios de Cambridge. Si estás practicando para esta parte del B2, quédate hasta el final porque aprenderás a ver posibles fallos que cometes y que no te habías dado cuenta. Y si todavía no has visto mi vídeo sobre cómo no hacer un essay del B2, te recomiendo que lo veas después de este para que te des cuenta de que este essay que vamos a ver tiene errores y que debes evitar cometer. Además, puede interesarte bajarte estas diapositivas, revisar este ejemplo con calma y usarlo para corregir tus propios essays. Así que te dejo el link para bajarte este PDF en la descripción. Bueno, pues aquí tenemos un essay que he corregido recientemente. Este es el escrito original. Pausa el vídeo para poder leerlo con tranquilidad y apúntate qué errores ves, porque este tipo de errores son los que hacen que muchos estudiantes con nivel suspendan el writing. Como te he mencionado antes, lo primero que tienes que saber es que no basta con escribir bien. Hay que cumplir los 4 criterios de Cambridge. Los examinadores no solo corrigen la gramática y el vocabulario, sino que se guían por 4 criterios de corrección, que son Content, contestas a lo que te piden. Communicative Achievement, es el tono correcto para un essay, es formal. Organization, es fácil de seguir lo que dices. And Language, ¿utilizas vocabulario y gramática de B2? Ahora que ya sabes esto, vamos a ir paso por paso con el essay que vamos a corregir. Bueno, entonces vamos a ver la corrección de un essay de nivel de B2 de una de mis estudiantes. Aquí tienes el essay original y estas son las preguntas que Cambridge está haciendo para este essay, ¿vale? La primera nota sobre lo primero que se tiene que escribir es Why people make mistakes. La segunda, What people can learn from their mistakes. Y la tercera, Your own idea, ¿vale? Y obviamente también contestar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si lo necesitas, pausa el vídeo y así lo puedes leer más detenidamente, ¿vale? Bueno, entonces empezamos con los 4 criterios de Cambridge. El primero, el content. ¿Contestas a lo que te están preguntando? Vale, este essay tiene 4 párrafos. En el primero tiene la introducción, que es la introducción general al topic del essay, al tema, de lo que se va a hablar. Luego, en el segundo párrafo, esta estudiante está contestando Why people make mistakes. Si lo lees, está hablando sobre esto, está diciendo que ocurren porque estamos distraídos, etc. En el tercer párrafo, What people can learn, son lo que podemos aprender, la gente lo que puede aprender. También habla un poco sobre el tema. Y en el último párrafo, no sé muy bien si es una conclusión o su propia idea. No lo sé bien porque cuando tú añades la propia idea, tienes que hablar un poco en impersonal, como ha estado haciendo en los párrafos anteriores, y añadir su idea, ¿vale? O puedes añadir ejemplos también. Pero en una conclusión no puedes añadir ejemplos. Entonces ella está diciendo, for example, bla, bla, bla. Pero luego está diciendo from my point of view, que es lo que podrías poner en una conclusión. Por eso no sé muy bien si es una cosa o la otra. Entonces, con el contenido aquí le bajarían puntos por este error, ¿vale? Luego, en el segundo, Communicative Achievement, el segundo criterio, ¿es el tono correcto para un essay? Si lo has leído, ya ves que está utilizando un registro neutral formal, que está muy bien, no hay lenguaje coloquial, no hay expresiones tipo I think, it's kind of, o I guess, o it's sort of, que son muy coloquiales, ¿vale? Todo suena muy académico, pero accesible para un nivel de B2, que es perfecto. También está haciendo muy bien el uso de expresiones formales. Ella está utilizando in addition, however, for this reason, from my point of view, y esto suma puntos en la parte del Communicative Achievement.
También está haciendo muy bien que no está utilizando contracciones. Recuerda, en los textos formales no se pueden utilizar contracciones, ¿vale? Y su propia idea, que es el último párrafo, no sé muy bien otra vez si es su propia idea o su conclusión, entonces faltaría una de las dos. Si es su propia idea, la está añadiendo, pero le faltaría la conclusión, pero si es la conclusión, faltaría su propia idea, ¿vale? Lo que quiero decir es que faltaría un párrafo. Si no has visto mi vídeo sobre cómo estructurar un essay para el B2, te dejo el link en la cajita de descripción, ¿vale? Seguimos. ¿Qué mejoraría la parte del Communicative Achievement? El uso de estructuras impersonales, como por ejemplo, it is said o it is believed that, bla bla bla, ¿vale? Porque esto es muy típico de los essays y eleva el tono general de todo el escrito. También sumaría más puntos a utilizar la voz pasiva un poco más, ¿vale? Aquí se ha utilizado un par de veces, que está muy bien, pero yo a lo mejor la utilizaría una tercera vez utilizando la impersonal, ¿vale? Otra cosa importante, no abuses de la pasiva, que también he leído essays que solamente utilizan la pasiva y no suena para nada natural, porque eso es otra de las cosas que Cambridge analiza, que tu texto suene lo más natural posible. Por ejemplo, si estás utilizando conectores todo el rato, si estás usando la pasiva todo el rato, pero no tiene realmente sentido dentro del texto, no te van a dar más puntos solamente por utilizar miles de conectores y miles de pasivas. Tiene todo el texto que tener coherencia, ¿vale? Que también he visto textos con un montón de pasiva, un montón de linkers y luego el texto en general es un poco de lío. Vale. Lo que no hace falta para un essay del B2, y que está muy bien que no esté, no hace falta lenguaje muy académico, ¿vale? Pero sí de nivel B2, esto es importante. Y esto se mejora practicando en los writing y obviamente viendo ejemplos que estén bien para que veas cómo la gente utiliza ese tipo de vocabulario. No hacen falta frases larguísimas y no hace falta vocabulario sofisticado, ¿vale? Esto ya son para niveles más elevados, pero para un B2 todavía no se necesita. Y aquí un inciso. Seguimos con la organización, que es otro de los criterios de Cambridge. ¿Está este escrito bien estructurado? Vale, como ves hay 4 párrafos. En el primero, este estudiante ha hecho una introduction, una introducción al tema en general, que está bastante bien. Luego, el primer párrafo, que era la pregunta Why people make mistakes, ella está dando su razón y está usando un linker, como ves aquí. En What people can learn, que es la segunda nota que te ha dado Cambridge, ella está diciendo que es un learning opportunity, ¿vale? Y que puedes mejorar, ¿vale? Esta es lo que la gente puede mejorar, su idea sobre la que la gente puede mejorar. Sin embargo, en el cuarto párrafo, yo creo que esto es su opinión, ¿vale? O sea, como la conclusión. Es que no te sé decir, porque no sé si es la conclusión, como te he dicho antes, o si es tu propia idea. Entonces, faltaría una de las dos. Esto es como un mix, ella ha hecho un mix de la conclusión y su propia idea, más o menos. Entonces, otra vez, en la parte de la organización también te bajarían puntos si haces algo como esta estudiante, ¿vale? Porque le faltaría un párrafo, digamos. Luego, el lenguaje, ¿vale? El tipo de gramática, vocabulario y precisión para un nivel de B2. Ella en el primer párrafo ha tenido un problema de spelling. Esto, por ejemplo, no te va a hacer suspender, te baja la nota, pero no te va a hacer suspender el examen. Luego, en el segundo, ella ha cometido un error en donde pone reasons. Aquí había una coma haciendo una frase demasiado larga. Entonces, aquí iría un punto y seguido, y seguirías con la frase. Luego, en el tercer párrafo, lo mismo, aquí tenía ella una coma, que sería un punto para que la frase no fuera tan larga, y aquí ha hecho un typo. Un typo es cuando tú escribes y te confundes con una letra. Si miras el teclado, la S y la D están pegadas, entonces ella se ha confundido. Sin embargo, fins es una palabra en inglés que significa aletas, ¿vale? Y a lo mejor si su ordenador lo tiene configurado en inglés, no lo ha puesto como error porque en realidad es una palabra,
pero no es la palabra que va en este texto, porque ella quiere decir find. Por eso, siempre, siempre recomiendo, por favor, que antes de enviar un texto para la corrección o para ya Cambridge porque estás en el examen, releas tu texto 50 veces porque puedes poner un error como este, que es una tontería, pero te bajan marcas, te bajan puntos, ¿vale? Porque es un error, al final el profesor sabe, el examinado, sabe que te has confundido, pero es un error y te tiene que bajar la nota. Así que por favor, relee tu examen antes de enviarle el escrito. Yo cuando me presenté al B2 y al C1, terminé un poco antes los escritos, antes de la hora, y me los releí 50 veces hasta que se me cerró el programa del ordenador, ¿vale? Porque puedes darle a cerrar y enviar. Yo me esperé y me lo leí para asegurarme de que no había errores. Y recuerdo que en uno de ellos, creo que fue en el B2, me pasó algo parecido. Cometí un error con un typo, cometí un error escribiendo y puse algo así y lo corregí y no pasó nada. Pero lo vi porque releí, si no lo hubiera releído, ahí se queda el error y el error se queda para Cambridge y me bajan los puntos, ¿vale? Vale, luego, en el cuarto párrafo ha tenido un spelling mistake porque ella ha puesto making mistake, pero es mistakes como español, cometer errores, no solo uno, cometer errores. Y aquí le ha faltado una preposición porque en inglés es learning from something o from someone, ¿ok? Ella no lo ha puesto. Y al final, otra vez, le faltaría la conclusión o su propia idea, una de las dos. Vale, como ves, el rango de vocabulario es adecuado, aunque es un poquillo básico para un B2, pero está bien. Hay algunos errores de ortografía, la forma de la palabra y gramática, que eso no te va a hacer suspender en sí el tipo de escrito, pero te va a bajar las marcas, las notas. Las estructuras de las frases en general son bastante simples y hay un uso un poco limitado de estructuras más complejas, ¿vale? Que se esperan en un nivel de B2. Sin embargo, dicho esto, los errores que hemos visto no dificultan la comprensión de todo el texto, que es muy muy importante para el B2, ¿vale? Lo que te he dicho antes. Van a bajar la nota, pero no te van a hacer suspender. Entonces, ¿este texto pasaría al corte de Cambridge? Sí, pero lo pasaría muy justito, muy mucho. Entonces, para mejorar, necesitas asegurarte que utilizas la gramática de B2 y vocabulario relevante al tema que te piden, súper importante. También necesitas asegurarte que cumples estos 4 requisitos que hemos visto de Cambridge. Tienes que practicar, o sea, esto es súper importante, tienes que practicar con ejemplos reales de exámenes y retarte a ti mismo, no te quedes, como digo siempre, no te quedes solo con el presente simple e intenta otro tipo de estructuras como los condicionales, por ejemplo, porque si no, la parte del language no te van a dar mucha nota, porque estás usando un lenguaje a lo mejor más de B1 o incluso, pues eso, sacar un B1 en vez de un B2. Y eso obviamente no lo queremos. No utilices la gramática sencilla, tienes que demostrar al examinador que sabes lo que estás haciendo, ¿vale? Recuerda que es un B2, que es un intermedio alto, no puedes utilizar cosas muy sencillas. Busca buenos ejemplos ya hechos de ese y del B2. Por ejemplo, si vas a hacer este tipo de pregunta y conoces a alguien que ya tiene ese escrito y es de buen nivel, lo puedes mirar, puedes estudiarlo, ver lo que ha utilizado, vocabulario, gramática, links y aprender de ellos, ¿vale? Es muy importante que veas buenos ejemplos para saber cómo hacerlo, porque si no sabes cómo son, no lo vas a poder hacer nunca. Y si puedes, trabaja con alguien que te pueda ayudar a mejorar tus escritos y te marque tus fallos y aciertos, porque necesitas saber qué estás haciendo bien para poder seguir haciéndolo y qué estás haciendo mal para dejar de hacerlo. Es súper importante, ¿vale? Yo cuando estuve estudiando en la Universidad de Bournemouth, mis escritos no eran muy buenos porque yo no sabía escribir. Podía hablar, podía comunicarme y tal, pero no sabía escribir. Entonces uno de los profesores me llamó a su despacho, me estuvo diciendo que bueno, que sabía, que podía comunicarme, que podía hablar con él, pero que no tenía ni idea de escribir. Entonces me dio una lista de notas, como puntos a seguir, para hacer un buen essay. En este caso eran essays de universidad, porque eran proyectos, bueno, tenemos que hacer trabajos y tal. Y él me dio estas pautas y obviamente poco a poco empecé a mejorar, ya utilizaba un poco más la pasiva, que no la usaba nunca, y utilizaba vocabulario un poco más
relativo al tema de la subject, de la asignatura de la universidad. Y bueno, lo que te quiero decir es que para mejorar tienes que practicar un montón. Hables o no inglés, tienes que practicar los escritos, porque no es lo mismo hablar que hacer un escrito, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver una versión mejorada, ¿vale? An improved version. También pausa el vídeo si quieres leerlo tranquilamente. En este caso, el essay lo he dividido en 5 párrafos. En el primero estoy haciendo una introducción al topic, al tema del essay. Luego, la primera idea es why people make mistakes. Obviamente he tomado como referencia todo lo que ha puesto mi estudiante. En este caso, we are distracted, we do not have enough ability y pressure. ¿Ok? Then, en la idea segunda, que es el tercer párrafo, what people can learn. En este caso, people can learn how to avoid similar problems. En el cuarto párrafo es mi propia idea. En este caso yo he hablado de responsibility, la responsabilidad, porque hacerme errores hace que pueda ayudar a la gente a ser más responsable, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo he escrito. Y luego, por último, la conclusión. En la conclusión estoy diciendo lo que yo creo, porque recuerda que la pregunta es sometimes it is good to make mistakes. Do you agree? O sea, tienes que decir si you agree o you don't agree. En este caso yo he dicho que sí que estoy de acuerdo, pero no lo he dicho así directamente. He puesto I believe that making mistakes o that mistakes are a natural part, bla, bla, bla. Entonces sí que estoy de acuerdo sin decir I agree, ¿vale? Y luego he hecho un resumen cortito de todo lo que he escrito en este essay, ¿vale? Entonces, lo que te he dicho antes, yo te recomiendo que encuentres buenos essays. Cuando lo leas más despacio verás que he utilizado vocabulario relevante al tema, diferentes tipos de gramática, etcétera. Y luego tú puedes escribir este tipo de essay, en este tipo de pregunta, con ideas de otro tipo de essays. Cuanto más essays escribas, obviamente más ideas te saldrán y te será más fácil escribir estructuras más complejas, utilizar vocabulario, etcétera. Por eso yo recomiendo también, si has visto mis vídeos anteriores, que antes de escribir nada te hagas una lista de vocabulario que puedes utilizar sobre el tema del essay que te pongan, ¿vale? Tema de educación, de trabajo, de vacaciones, de cualquier cosa. Entonces tienes que saber el vocabulario en general para poder añadirlo en tu essay, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos con el vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda regalarme un like y dejarme un comentario para que más personas puedan aprobar Cambridge. ¡Nos vemos! Bye!